democrático con miles de personas por las cuales hacemos leyes, a quienes gobernamos y por quién podemos declarar la guerra. Está mal que ni tengan una voz en el Parlamento. Pronunciado por Andrew Rossindale, miembro del Parlamento británico. Buenas tardes, damas y caballeros. Soy el primer orador de la honorable proposición sobre la moción que esta Cámara sostiene que los territorios de ultramar deberían ser integrados como regiones del Estado del cual dependen. En primer lugar, vamos a comenzar por proveer definiciones de territorio de ultramar y regiones integradas. Territorio de ultramar nos referimos a territorios pertenecientes a un país fuera de su plataforma marítima, que en su mayoría no son autónomos y dependen de un país administrador. Están reconocidos en el Comité de Descolonización de la ONU y son a ellos a quienes nos vamos a referir. Región integrada es una división administrativa con características diversas dentro de un Estado, incorporada de manera política, social, como provincias, estados o departamentos dependiendo de la división que elija el Estado. Antes de continuar, también queremos aclarar algunas cuestiones. Nos referimos únicamente a los territorios con población civil, que haya un pueblo, no a los que son bases militares como ser el territorio británico en Chipre. Seguidamente, no nos referimos tampoco, y quedan excluidos, el territorio británico de ultramar en la Antártida, porque eso depende del Tratado Antártico que impide su integración. Lo que nos trae aquí hoy es que existen 15 territorios no autónomos que son vestigios de la conquista colonial. Entre ellos, Anguila, Bermudas, Guam, Malvinas, Caimán, Turcas y Caicos, Polinesia Francesa. Estos territorios no pueden formar gobierno propio y necesitan ayuda de una metrópoli, pero a la vez, hoy en día en el status quo, sus derechos son violados y no tienen totales beneficios. Lo que la proposición les va a aprobar hoy es que es legítimo y beneficioso para los habitantes integrar los territorios. Hemos dividido en nuestro caso en tres principales argumentos. Primero, libertad, igualdad y fraternidad. Segundo, el silencio de los inocentes, ambos los proveeré yo. Y tercero, beneficios que los proveerá mi segundo orador. Antes de pasar a los argumentos, vamos a proveer un plan de acción de cómo implementaríamos esto. En primer lugar, queremos decir que los referéndums que están planeados, como sea el de Nueva Caledonia el año que viene, se van a mantener para que puedan decidir si van por la independencia o no. Pero solamente los que están en proceso ahora. Eso se va a mantener. Pero basado en el modelo de integración francés, y sacando esas excepciones, desde este momento, si se aprueba la moción, se empezará con la integración en 5 pasos. Primer punto, se otorga a la ciudadanía. Segundo punto, se crea un poder legislativo local. Tercer punto, se implementa la Constitución. Cuarto punto, se eligen legisladores nacionales. Y quinto punto, se regulan los servicios públicos en concordancia con los estándares nacionales. Pasando ahora sí al primer argumento. Libertad, igualdad y fraternidad. Existen 4 países con territorios, como dijimos antes: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Hay que aceptar una realidad, que es que la independencia de estos territorios es muy distante, porque no pueden sustentarse hoy en día, y no lo hicieron hasta ahora en todos estos años. ¿Por qué no pueden sustentarse? Porque tienen una población muy pequeña, en algunos casos de 2.000, 3.000 habitantes, tendrían gastos militares enormes que no les permitirían defenderse, que es básicamente en lo que requieren de un montón de ayuda de la metrópoli. Tal es el caso de que en las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar, se independizaron en 1982 y después pidieron volver y fueron reincorporadas. Entonces, la otra opción que queda es integrarlos, porque vamos a probarles cómo el status quo viola los derechos y de diversas convenciones internacionales. Pero si se tienen que mantener, tenemos que mejorar la calidad de vida y protegerlos, no discriminarlos. Sí. Cuando uno integra un territorio de ultramar, está haciendo que este territorio tenga una retribución al Estado, así que la situación en la que están ahora es sin retribución, lo que significa que es más beneficioso que lo que usted propone. Cuando uno integra un territorio, a ver, no sé si entendí bien su punto, pero cuando uno integra un territorio, claro que hay una retribución, pero de ambas partes, hay ayuda de ambas partes y hay beneficios que también percibe el territorio. Con el criterio ese deberíamos hacer que todas las provincias y estados se partan y se conviertan en territorios, porque hay que darle algo a un poder central o un gobierno federal. Entonces, hablábamos de mantenernos, pero en ningún caso hay que discriminar.
¿Y cómo es que se discrimina? Se discrimina porque estos territorios no tienen siquiera representación. Se toman decisiones por ellos y ni siquiera pueden tener una voz sobre lo que les parece bien o lo que está mal. Y la ciudadanía, damas y caballeros, no gracias, es un derecho fundamental. Según el artículo número 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes. Si no pueden votar y no pueden elegir representantes, como es en el caso de estos territorios, están siendo violados de este derecho fundamental. Antes que prosiga. No, gracias. También tienen que pertenecer a una nación. No pueden nacer, vivir y morir sin tener una nacionalidad. Y eso también lo reconoce el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice todos tenemos derecho a una nacionalidad. Pero señor... Déjeme terminar este punto. Entonces, lo que yo le preguntaba a la oposición es cómo el Reino Unido, que tiene ciudadanos británicos de ultramar, y a la oposición y a todos en general, cómo es que el Reino Unido, que tiene ciudadanos británicos de ultramar como si fuera otra categoría, como que son ellos, aparte, no son británicos, ellos y nosotros, una división que queremos terminar, es aceptable hoy en día. Sí, dígame su punto. ¿No consideraría que la participación de este pequeño porcentaje de la población en el Parlamento sería casi nulo para los beneficios y derechos de estas personas en estos territorios? Toda representación es importante y por algo se empieza. Y ese es el principio básico de los países que tienen cámara alta, que todos los territorios tengan una representación, así sea cualquiera sea su población. El hecho de que en las Islas Vírgenes de Estados Unidos no puedan tener 2 senadores como los tienen ahora Hawái es inadmisible. Todos los territorios, todas las provincias, todos los estados tienen que tener una representación. Después, la resolución número 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que la denegación de los derechos humanos es lo que está sucediendo ahora. Y también contraría la Carta de las Naciones Unidas porque compromete a la paz y a la cooperación mundial. Y, no, gracias. Si vamos a proveer el ejemplo de Guam, en que Guam no hay derecho a voto, pero sin embargo el 30% de su territorio son bases militares y 1/8 de sus adultos son veteranos. Esto es inadmisible. Queremos eliminar el mensaje de que hay ciudadanos de segunda en el siglo XXI. Pasando ahora al argumento número 2, el silencio de los inocentes. Hoy en día estos habitantes son vulnerables a la manipulación y a la explotación, porque no tienen voz. Se les cobran impuestos, pero a pesar que son afectados por las decisiones, no tienen voz. Hay abusos. El Reino Unido perfora el océano por petróleo en las Islas Malvinas. El ecosistema, tan rico ecosistema malvinense, se ve perjudicado. Tenemos que dar una noción de que vamos unidos a los problemas. Bermuda, por ejemplo, no tiene acceso a agua potable hoy en día. Nosotros tenemos que ir con la idea de que vamos todos juntos, que tenemos que resolver los problemas de todos y no que solamente los forzamos a que participen en una guerra cuando los necesitamos, pero luego los desechamos. Un territorio tiene que cumplir, en Francia tiene que cumplir las leyes que dicta el Parlamento francés y tiene que cumplir con la autoridad designada por Francia. Un departamento que sí está integrado puede dictar leyes propias y adaptarse. Y por todas estas razones, y porque no podemos defender el status quo, que si el status quo está quebrado, creemos que esta moción definitivamente debe prevalecer. Muchas gracias. Los intereses de los territorios de ultramar son mejor cumplidos cuando no hay integración y se les otorga la autonomía política. 3 argumentos para defender eso el día de hoy. Primer argumento, sobre la adaptabilidad. Segundo argumento, sobre la representación e implementación de políticas nuevas. Y tercer argumento, sobre el neoimperialismo. Pero antes de avanzar con mi caso constructivo, procederé refutando lo que dijo el primer orador del lado de la proposición, que fue algo muy breve, por ende mi refutación también será breve, porque él comenzó a recitar las leyes de las Naciones Unidas y no llegó a fondo con lo que queríamos escuchar. 2 puntos de contención el día de hoy. Primer punto de contención sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad. Segundo punto de contención sobre la poca representación en el status quo. Primer punto de contención, el argumento que ellos trajeron sobre la libertad, igualdad y fraternidad. Ellos dijeron que no se pueden sustentar en el status quo, pero nosotros pensamos que aún así, si se integran, no cambiaría esto y no se podría sustentar. ¿Por qué? Por las políticas nuevas que ocurrirían. Básicamente los beneficios son casi iguales, más bien habrían más impactos negativos, los cuales voy a dar más tarde en este discurso. Después, ustedes dijeron que en el status quo ellos no tienen representación. Y yo pienso que no la tendrán
Y es muy claro que no la tendrán si se unen por el tamaño de su población. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay un parlamento de 650 personas y cada una de esas personas representa a alrededor de más de 50.000 personas. Pero las islas de Gran Bretaña, por ejemplo, Bermuda, tiene tan solo 64.000 personas y solo podrían mandar a una persona a este parlamento de 650 personas. No habría representación, no cambiaría nada en el status quo, lo que han dicho es totalmente falso, la representación será la misma y no podrá cambiar algo, más bien todo empeorará. Ahora esto me lleva al segundo punto de refutación sobre la poca representación. Ellos dijeron que si se integran habrán beneficios por las políticas que implementaría este país. Pero ahora, primero de todo, ¿cómo van a haber beneficios si es que estas personas ni siquiera conocen el lugar al que quieren ir a mejorar? ¿Tú crees que las personas de Gran Bretaña conocen más sobre sobre los territorios de ultramar que los locales que viven en esos mismos lugares? Claramente no. Por ejemplo, ¿por qué? Primero voy a explicar por qué si se integran no habrán más beneficios para las políticas. En eso se basa mi punto, la adaptabilidad. Primero de todo, tenemos que mencionar que son lugares totalmente distintos. Las políticas que están en el status quo por estos mismos países no podrán funcionar en los territorios de ultramar. ¿Por qué? Primero de todo porque tienen diferentes prioridades. ¿Cómo se dan estas prioridades? Básicamente se forman por el lugar donde vives. Si tú vives en un lugar diferente, entonces tus prioridades serán diferentes. Daré un ejemplo de la fracturación hidráulica. Gran Bretaña tiene muchísimas fuentes de agua en su propia isla. Claro que sí, entonces pueden practicar la fracturación hidráulica porque no necesitan de todas las fuentes de agua para sobrevivir. Pero esa es su política. Entonces, si ellos van a Bermuda, por ejemplo, y practican la fracturación hidráulica porque lo tienen que hacer porque está dentro de sus políticas, entonces, ¿qué ocurrirá? Como este país tiene muy pocas fuentes de agua, todos sufrirán por esta política que no se puede adaptar en el territorio de ultramar. Ahora avanzaré a mi primer argumento. ¿Sí? ¿No le parece que incluso los países tienen identidades muy distintas y aún así se manejan como el Reino Unido, con Escocia y Gales, que tienen absolutamente distintas identidades y aún así son parte del mismo país? Claramente sé que hay identidades distintas, pero no estamos hablando de identidades, estamos hablando de prioridades, de cómo viven las personas en cada lugar y qué cosas son esenciales en los diferentes lugares. Estamos hablando de cómo que las políticas de Francia, por ejemplo, se apliquen en sus islas, vayan a afectar el progreso de estas islas. Ahora iré con mi primer argumento sobre la adaptabilidad, que también incluí en el proceso de la refutación. Este argumento probará que integrando los países de ultramar, estos se verán afectados por políticas del país del cual dependen. Reconocemos, primero de todo, que los territorios de ultramar son radicalmente distintos en comparación al país del cual dependen. Primero de todo, ¿por qué? Porque tienen características culturales, sociales, políticas y geográficas totalmente distintas. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que es por estas mismas características que los ciudadanos en cada lugar tienen prioridades distintas, como ya mencioné previamente. Esto demuestra que el lugar donde viven cambia las prioridades que tú tienes en el día a día. Entonces, esta política en cambio implica que leyes nacionales se tengan que aplicar en los territorios de ultramar. Esto haría que los territorios no van a tener leyes para sus situaciones tan específicas. Entonces, por ende, probablemente no serán beneficiados, pero se van a ver afectados negativamente a largo plazo y al corto plazo si es que ocurren estos cambios. Ahora, les dejaré esta frase. En Samoa Americana se ahogan en agua, en Estados Unidos se ahogan en deuda. Esto resume las diferencias de prioridades que tienen los territorios de ultramar, tanto como el país del cual dependen, y esto me lleva a ciertas diferencias que van a ayudar a describir cómo tienen las diferencias y cómo esto afectaría a los territorios de ultramar en el caso de que estos se integren. Por ejemplo, la regulación ambiental en estos lugares de ultramar sería muy laxa, muy relajada. Por ejemplo, si llega la fracturación hidráulica, como dije, en el país del cual dependen, también la tendrán que hacer en estos lugares de ultramar y eso los afectará. Y ahora, la regulación laboral, por ejemplo. Cosas como el salario mínimo deberían ser diferentes porque varía notablemente el poder adquisitivo a territorios de ultramar. En Puerto Rico puedes comprar algo a 25% más con $1 que en los Estados Unidos. Esto significa que el salario mínimo en territorios de ultramar sería más alto
insostenible, ¿sí? Puerto Rico tiene la condición de Estado libre asociado, por lo cual no entra en la definición de las Naciones Unidas del territorio de ultramar. Tiene un estatus totalmente diferente al de los otros territorios. Bueno, pero es uno de los tantos ejemplos de países de ultramar que caen bajo estos contextos. Aparte, pensamos que más saben los locales que las personas que vendrían de afuera para tratar de hacer cambios en estos territorios de ultramar. Con nuestro modelo, los territorios pueden legislar de manera que más les convenga, sin intervención directa del gobierno central. Esto significa que pueden protegerse mejor de situaciones específicas y adaptar sus políticas a sus necesidades. Ahora avanzaré al segundo y último argumento. Este argumento va a probar que al integrar las regiones de ultramar, estas no van a tener voz alguna en decisiones que afectarán al país en el futuro. Reconocemos que los territorios de ultramar son lo suficientemente grandes para requerir un gobierno eficaz por su cuenta, pero no lo suficientemente chicos para que sean relevantes en el contexto de la política nacional. Como expliqué en Bermuda, el caso de que solo tendrían un representante en el Parlamento de Gran Bretaña. Esto claramente demuestra que por su tamaño no podrían tener representación alguna, entonces no habría un cambio si es que se integran a estos países. Más aún, estos territorios no se van a poder aliar con grupos políticos existentes, importantes, para tomar decisiones porque viven en mundos paralelos. En conclusión, este argumento ha probado que al ser integrados estos territorios no tendrían ni voz ni voto en la creación de políticas nuevas. Es por eso que no hay ningún impacto que beneficie a estos territorios de ultramar, pero sí hay impactos negativos. Entonces, por eso es que les pido que se opongan. Muchas gracias. La única forma de permanecer fuertes es demostrando la unión, desde los lugares más remotos hasta los más lejanos. Buenas tardes, damas y caballeros, soy el segundo orador de la proposición y estamos aquí para debatir. Esta Cámara sostiene que los territorios de ultramar deberían ser integrados como regiones del Estado del cual dependen. Habiendo desarrollado nuestros primeros dos argumentos que les recuerdo, fueron libertad, igualdad y fraternidad y el silencio de los inocentes, procederemos a desarrollar nuestro tercer argumento, beneficios. Pero antes, vamos a refutar todo aquello dicho por la oposición hasta el momento. ¿Con qué comenzó afirmando la oposición? En una aclaración, dijo que iba a haber beneficios para los dos, que iba a haber reciprocidad, tanto para los territorios de ultramar como para el país madre, digamos, para la metrópoli. Justamente, eso es lo que estamos buscando, que haya beneficios para los dos. Luego nos dijeron que iban a tener una participación casi nula, porque como nosotros planteamos que estos territorios tengan una representación legal, que puedan enviar miembros al Parlamento, aparte, quiero aclarar, aparte de la legislación que van a tener sobre sus asuntos, de los legisladores que van a tener sobre los propios territorios, que aparte van a poder mandar representación a los países madres, nos dijeron, no, todo va a empeorar si mandamos, porque en Bermuda, por ejemplo, solo vamos a poder mandar uno, entonces todo va a empeorar y todo va a terminar mal. Señoras y señores, por algo se empieza. Si queremos darle voz, si queremos que se respeten sus opiniones, sus problemas, no gracias. Necesitamos empezar por algo. Nosotros creemos que una participación política, aunque sea en un principio un escaso número, o en algunos lugares un escaso número, no es algo, no gracias, no es algo que se tenga que ignorar. Tenemos que empezar, no gracias, tenemos que empezar por algo. Luego nos dijeron que no se podrían sustentar, cuando justamente lo que estamos diciendo es que si se otorga el apoyo del país, del Estado, de la región del cual dependen, no gracias, se van a poder sustentar. Les demos el caso de Bermudas, donde no tienen agua potable. No creen que si el país, el Estado del cual depende, tiene la capacidad económica para ayudarlos, van a poder resolver estos temas de infraestructura que están azotando a los ciudadanos de esta isla. Están sufriendo porque no tienen siquiera, no gracias, agua potable, no gracias. Están sufriendo porque no tienen siquiera agua potable. Debemos ayudarlos y lo debemos hacer ahora. Nos dijeron que el status quo no va a funcionar. Justamente, como el status quo no va a funcionar, tenemos que hacer algo al respecto. Dijeron la asociación dice que hay dos caminos, el status quo o la independencia completa. Justamente, les probamos cómo el status quo, ellos mismos afirmaron, no funciona, les probamos cómo la independencia tampoco iba a ser la opción más viable. Por eso, como desarrollaremos en nuestro tercer argumento, porque les va a traer, integrarlos va a ser aquello que les traiga los mayores beneficios. Nos hablaron de la fracturación hidráulica, que iba a haber fracturación hidráulica en Bermudas, cuando justamente, señoras y señores, no desviemos la atención, nuestro modelo no está proponiendo eso. Que el Reino Unido lo haga en Malvinas no quiere decir que todos los estados lo van a hacer en todas las regiones del cual dependen. Son realidades totalmente distintas, esto no va a suceder. En ese punto, no gracias, no podemos, no estamos proponiendo, no gracias, no estamos diciendo eso. Y nos hablaron de que había, primero nos dijeron
que los territorios pueden tener diferencias culturales, y cuando les dijimos, bueno, ¿qué pasa en el Reino Unido? Que se puede manejar completamente con Escocia cuando tiene diferentes culturas, y luego nos dijeron, no hablamos de identidad, no entendemos, entonces, ¿qué está proponiendo la oposición? Primero dice que hay un tema con la identidad cultural y luego que no están hablando de eso, entonces no entendemos dónde está el problema de identidad allí. Pero antes Luego nos dijeron, un momento, nos dijeron que en Samoa Americana, que va a pasar la relación de Samoa Americana y Estados Unidos, y nos dijeron, hoy saben más los locales que los que vienen de afuera. Pero señores y señores, lo que proponemos es que tengan una voz en la legislatura, y van a tener, le voy a responder a su compañero en un momento, y le van, no gracias, y van a tener ellos mismos injerencia sobre sus propios asuntos, pero ustedes están en desacuerdo. Sí, está diciéndome que el Estado va a poder legislar desde tanta distancia. Entiendo Las su punto, compañías justamente, multinacionales que van a no, explotar el entiendo su territorio. punto, no estamos diciendo eso, justamente. Lo que estamos diciendo es que va a haber un Estado presente y que van a tener una representación que defienda y vele por los derechos de sus habitantes, como sucede hoy en día en cualquier región. Hoy en las Malvinas lo están explotando porque el mismo gobernador de Malvinas, Big Knight, dijo, y cito textualmente, no tenemos poder de decisión real, tenemos únicamente un rol consultivo. Las Islas Malvinas tienen un rol consultivo, no tienen decisión real sobre lo que maneja el Estado. Señores, si nos integramos, esto va a dejar de suceder porque van a tener poder de decisión sobre sus derechos, y no solo eso, sino sobre sus recursos. Y por último, a terminar con la refutación, nos hablan del salario mínimo, cuando otra vez es algo totalmente que desvirtúa el asunto porque no estamos proponiendo eso. Y por último dijeron, dijeron, no hay impactos, hay más impactos que beneficios. Justamente ahora voy a proceder a mi tercer argumento en el que voy a responder eso. ¿Por qué? Porque nuestro tercer argumento se llama beneficios. ¿Qué le vamos a probar con este argumento? Que integrarlos como regiones de Estado del cual dependen es beneficioso, tanto como para los pobladores como para el fortalecimiento de la democracia. ¿Qué sucede? Quiero aclarar por última vez, no gracias, que lo que nosotros estamos proponiendo es que, siguiendo el modelo francés, como explicó nuestro primer orador, se integren como departamentos. Van a poder dictar leyes propias y van a poder adaptarse y tener su autonomía. Eso es lo que sucede hoy con los departamentos de Francia, y eso es lo que la proposición vino a proponer hoy, velando por la autonomía de estos pueblos que la oposición tanto pregona defender. No gracias. Entonces, ¿qué sucede? Hay países, los países como como el Reino Unido, estos países tienen una fuerte constitución y a la vez tienen reglas monetarias muy fuertes que con ello lo conllevan. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Hay 7 de estos, hay 11 paraísos fiscales, dentro de esta lista, recapitulando, dentro de esta 15 lista de territorios no autónomos, hay 11 que son paraísos fiscales. De estos 11 paraísos fiscales, 7 le corresponden al Reino Unido. ¿Qué sucede en los paraísos fiscales? Son lugares donde predomina el secreto bancario. ¿Qué quiere decir esto? De forma breve, que una persona que va a poner el dinero en los bancos de esa isla, no gracias, no tiene que explicar de dónde provienen los fondos, por lo que diversos estudios se sabe que este dinero proviene de operaciones sucias como el narcotráfico, el lavado de las personas generando este lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacen estos países? Utilizan estos territorios como paraísos fiscales porque en su constitución, en sus leyes monetarias, no lo permiten, por lo cual se utilizan. Entonces, si nosotros integramos, no gracias, a estas regiones como estos estados, van a tener que adaptarse a esta constitución y a estas reglas fuertes, por lo que estaríamos desalentando en gran medida actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de capital, la prostitución, etcétera, que es de donde viene un momento de donde vienen estos fondos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo la lucha contra ellos, estamos previniendo y estamos justamente usándolo como elemento disuasorio para que se siga cometiendo. A la vez, esto le va a traer beneficios a los pobladores de estas islas. Le probamos el ejemplo de Bermuda. Por la explotación que hay en Bermuda, y como esto, por la explotación que sufren, les falta agua potable, señores y señores, por la explotación que surge de este problema. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al incorporarlos como regiones y al adaptar esta constitución es solucionar este problema. Se va a generar más trabajo, se va a ver más cobro de impuestos por el giro de dinero, por las transacciones, etcétera, que se va a hacer de forma limpia a los bancos, lo que le va a traer un beneficio directo y un impacto directo a los pobladores, pero usted no está de acuerdo. ¿Cómo puede asegurar usted que los estados van a poder respetar a estos territorios que son tan fácilmente explotables? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, ¿cómo puede asegurar usted que estos estados van a respetar a estos territorios que Ante son su tan punto, fácilmente claro que van a explotables? respetar a sus estados y a sus pobladores, porque dentro de la misma constitución debe el Estado velar por los intereses de sus ciudadanos. Es lo que dicta la constitución de los países, debe velar y debe adaptarse y debe ayudarlos. Y por ejemplo, como dimos el caso de Guam, lo traigo una vez más, donde en la isla son ex militares en su mayoría que lucharon por Estados Unidos y no tienen reciprocidad, no tienen ni siquiera el derecho al voto ni a la ciudadanía, ni eso les da Estados Unidos. Si los reconocen como ciudadanos, van a poder obtener tanto que estaban luchando. Entonces les dijimos, tiene beneficios para la ciudadanía, para los que viven ahí, tiene beneficios también porque justamente como en el caso de Guam, van a tener ciudadanía, van a poder votar, van a poder ser ciudadanos, van a poder ser reconocidos como ciudadanos de este Estado, como es lo que tanto están luchando. Y por último dijimos también, les va a tener más trabajo para las personas de esta isla, por los impuestos van a poder hacer más obra de infraestructura, van a poder mejorar su calidad de vida y van a dejar de ser explotados, señores y señores, que es al fin y al cabo lo
lo que queremos, que se defiendan y se vele por los intereses de estas regiones. Por eso, como les probamos una vez más que es beneficioso y no va a traer estas consecuencias negativas, catastróficas que dice la oposición, que es beneficioso para el poblador y para el fortalecimiento de la democracia. Y porque hoy en día, señores, la proposición piensa y afirma que no podemos defender el status quo si el status quo está quebrado, como dijo Bernie Sanders, candidato a presidente de Estados Unidos, es que esta moción debe sostenerse. Muchas gracias. Damas y caballeros, todos sabemos que el status quo no es perfecto, mucho menos en los territorios de ultramar. Los territorios de ultramar tienen muchos problemas, muchas complicaciones. Es cierto, hay problemas por resolver. Sin embargo, creemos que el caso de la proposición es completamente absurdo en el sentido de que genera mucho más problemas de los que ya tienen esos territorios de ultramar. Consideramos que entre mantener el status quo y integrar a estos territorios como regiones del país del cual dependen, nos quedamos con el status quo, el cual podemos resolver y tenemos la garantía que va a ofrecer una seguridad, una estabilidad tanto social, económica como política en estos territorios de ultramar, y es por eso que estamos tan orgullosos de oponernos a esta moción. Entonces vamos a analizar punto por punto los presentados por el equipo de Argentina. He dividido mi refutación en 3 puntos sustanciales. El primero, acerca de los beneficios de esta política. El segundo, acerca de la representación y la constitucionalidad. Y el tercero, finalmente, acerca de los efectos secundarios que podría tener esta política presentada por Argentina. Entonces comencemos con el primer punto, acerca de cuáles son los beneficios que podría asegurar. Y bueno, Argentina ha pasado sus 2 primeros discursos asegurando que el gobierno definitivamente va a velar por los derechos de todos los ciudadanos, de todos los habitantes de los territorios de ultramar. O sea, el gobierno es completamente efectivo en su lado de la Cámara, según ellos. Sin embargo, nosotros les preguntamos por qué están tan seguros que el gobierno va a actuar de esta manera. Ellos respondieron que porque la Constitución lo dice. Entonces nosotros a esto le respondemos que es algo totalmente utópico, porque no porque la Constitución dice que el gobierno tiene que velar por la seguridad de todos sus habitantes, pensamos que se van a realizar mejoras. En este caso ya presentamos el tema del poder legislativo, que simplemente va a estar a favor de la mayoría, que en un principio formaba parte del país, en lugar de beneficiar a los territorios de ultramar. Pero no solo eso, sino que durante su último discurso mencionaron una serie de beneficios al aire, una serie de beneficios tanto legislativos, económicos, a los que solamente se enfocaban en una situación específica, que no eran generalizadores y solamente se enfocaban en situaciones específicas y en casos muy particulares. Y es por eso que nosotros solicitamos, les pedimos a la proposición, les rogamos que hagan un análisis de costos versus beneficios, porque ellos solamente están enfocando en hablar acerca de los beneficios, pero no están considerando que bajo su lado de la Cámara sí existen costos, sí existen daños sustanciales, y entonces este debate se reduce a qué lado de la Cámara tiene más beneficios que costos. Nosotros hemos reconocido los daños que causa en nuestra oposición, sin embargo consideramos que los beneficios superan estos daños, algo que no ha sido reconocido por el equipo de la proposición y se lo estamos pidiendo a estas alturas del debate. Pasemos entonces al segundo punto, acerca de la representación. Nosotros dijimos claramente que no va a existir representación porque el número de parlamentarios del territorio de ultramar, cuando éste se integre como una región al país, va a ser ínfimo, va a ser mínimo. Es decir, no van a poder tener la capacidad de hacer coaliciones por el hecho de que las necesidades en los territorios de ultramar son diferentes a las del país. Ellos respondieron que, bueno, por algo se empieza, ¿no? Hay que empezar por algo, es una buena iniciativa, ¿sí o no? Pero a esto nosotros les respondemos que ese algo que ellos tan vehementemente defienden es algo perjudicial, porque mientras en ese plazo que ellos están diciendo se va a mejorar la situación de las personas y que de acuerdo a ellos, lo cual nunca fue provisto a través de un análisis, de acuerdo a ellos dentro de un tiempo estos parlamentarios van a crecer, lo cual nunca fue defendido analíticamente por ellos. Antes de continuar, Durante ese tiempo se van a causar
decenas de daños sustanciales contra los territorios de ultramar, ya que las leyes que se van a promulgar van a ser a favor de la mayoría del país. Finalmente, el último punto, que es acerca de los efectos secundarios. Antes de continuar. No, gracias. Ellos mencionaron que, en su último argumento, que es el hecho de no integrar a los territorios de ultramar como regiones generarían diversos problemas. Narcotráfico, prostitución, y todo esto lo han basado en un ejemplo causístico acerca de cómo existe un problema del banco de un país que no registra de dónde provienen los fondos, pero ante esto nosotros les decimos que esta idea, que esta explicación que ellos dieron es un efecto sin causa. O sea, están relacionando el incremento del narcotráfico y la prostitución con no integrar a estos territorios de ultramar al país. Así que consideramos que son efectos totalmente aislados y no se conectan bajo su lado de la cámara. De inmediato pasaré al tercer argumento de nuestro caso, titulado Agraviando disputas neoimperialistas. Pero antes que continúe, exactamente. Le quería preguntar a la proposición cuáles son para ellos, cuáles son para ellos la base de la democracia y la base de los paraísos fiscales. Bueno, la base de la democracia es obviamente tener una representación igualitaria dentro del Parlamento. Y es por eso que nosotros consideramos que si esta representación no va a ser efectiva, no va a ser igualitaria y por ende no va a tener beneficios sustanciales, entonces esta moción tiene que caer. Continuemos entonces con el tercer argumento. Los territorios de ultramar, como todos sabemos, fueron adquiridos por procesos de colonización e imperialismo. Vemos que antes existían reclamos legítimos a esos territorios porque varios países querían mantener su soberanía. Por eso es que muchos territorios de ultramar están situados en zonas disputadas por varios países, en los que distintas naciones tratan de declarar su soberanía sobre estos territorios, quienes son muy disputados. Tenemos diversos ejemplos en este caso. Tenemos el ejemplo de Ceuta y Melilla, que son reclamados por España y por Marruecos. Las Malvinas, reclamadas por Gran Bretaña y por Argentina. Gibraltar, que es reclamado por el Reino Unido y por España. Y entre estos muchos más ejemplos que no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlos todos. Vemos entonces que la integración de los territorios de ultramar es una herramienta fundamental para los países quienes desean extender y expandir sus intereses imperialistas. Vemos que estos países que quieren seguir conquistando y expandir sus fronteras de ultramar quieren estos territorios, y es que es más fácil retener y es por eso que consideramos que al integrar un territorio de ultramar como una región del país es mucho más fácil retener la posesión de un territorio, y es por eso que estos países tan firmemente desean integrar estas regiones en su país. Pero lo que no se dan cuenta son dos cosas, dos consecuencias negativas que esto traería. En primer lugar, que a nivel local este territorio ya no podría tener el comercio con los distintos países que lo ayudaban mientras este país estaba en disputa, ya que existían diversos países interesados en este territorio, y es por eso que recibían bastante ayuda. Pero en segundo lugar, consideramos que la tensión entre los países se exacerbaría. Cuando un país integra una región, otros países reclamarán y por ende las relaciones internacionales se empeorarían. Entonces, ¿qué les hemos probado? En primer lugar, les hemos probado que a nivel local la situación empeoraría y a nivel internacional las relaciones internacionales serían mucho más tensas. Y es por estas razones que les rogamos que se opongan a la moción. El status quo no funciona, y menos en el territorio de ultramar. No nos podemos establecer esto, pero a su vez preferimos el status quo antes que otra opción, dicho por el segundo orador de la honorable oposición. Buenas tardes, damas y caballeros, soy el tercer orador del equipo Proposición del equipo Argentina, y estoy aquí para cerrar este caso, para analizar cómo ha sido el debate a lo largo del día de hoy. Primero que nada, vamos a ver y analizar tres preguntas principales que podemos analizar en este debate que nos ha acompañado a lo largo del día de hoy. Primero que nada, representación política, luego beneficio y explotación, y al final, para finalizar, status quo, que nos ha traído un gran debate a lo largo de hoy, y en el cual encuentro diferentes puntos de choque, que después voy a explicar. Primero que nada, vamos a analizar el criterio que deberíamos haber probado como equipo de proposición para haber logrado que esta moción se apruebe.
Primero que nada, nosotros dijimos que era beneficioso para los pobladores y luego sea beneficioso para la democracia. No vimos ningún tipo de criterio agregado ni carga para nosotros por el equipo de oposición, por lo cual nos quedamos con estos dos. Beneficio para pobladores, beneficio para la democracia. ¿Es realmente beneficioso para los pobladores que no tienen voto, que no tienen representación política? Para los pobladores que no tienen una salida democrática, que no pueden presentarse a elecciones, que no pueden formar parte de un partido político? ¿Es beneficioso para pobladores que, habiendo dicho todo esto, ahora con nuestro modelo, quieren o pueden tener derecho a voto, pueden tener una opción, aunque sea una sola persona en el Parlamento de 150 personas, pero tienen voz, en vez de dejarlos callados, en vez de dejarlos silenciados? En realidad, ¿es beneficioso para los pobladores? Sí, y lo hemos demostrado a lo largo del debate. Luego, ¿es beneficioso para la democracia? Sí, en lo absoluto no es factible analizar este debate considerando que es una pequeña isla probablemente con 2.000 personas, pero son personas. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Velar por los ciudadanos, velar por sus ciudadanos. Y con esta moción incluirlos como regiones, podemos velar por ellos, podemos apoyarlos, podemos darle algo en qué representarse. Señor. Es decir, no gracias, estamos velando por ellos, nos interesan nuestras personas porque son personas, son hechos humanos y tienen derechos civiles. Un ciudadano merece un Estado presente, merece conservar sus principios de ciudadanía activa y partícipe, gozar de derechos y ser capaz de elegir su ideología y sus representantes, lo cual hemos planteado a lo largo que esto puede ser una opción y puede ser un beneficio al futuro. Es más, hemos presentado todo un plan de 5 pasos para concretarse que nunca hemos visto ningún tipo de ataque. El equipo oposición nunca nos atacó nuestro modelo, Señor. dejando en claro, no gracias, que es perfecto este modelo. Estamos incluyéndonos como regiones, estamos dando derechos, Señor. le damos participación, Aclaración. estamos dejando gracias, estamos dejando que estos puedan acceder a nuevos derechos democráticos. Democracia, una de las palabras más lindas del mundo. Si la aplicamos, Exacto. puede ser una buena palabra y una mala palabra sería si nosotros nos dejamos hacerlo y nos dejamos hablar. Por favor. ¿Acaso el autogobierno no forma parte de una democracia? Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros, estas islas no son autogobierno, precisamente. Como bien dijimos, Richard Knight, vicegobernador de las Islas Malvinas, dice que tiene solo un rol consultivo. No tienen ningún rol ejecutivo, no tienen nada, prácticamente son para que le den opiniones. Nosotros tenemos que plantear que ellos deben tener representación, que ellos pueden presentarse a elecciones. Los territorios ultramar de Gran Bretaña, precisamente los delegados de cada territorio, los gobernadores, son elegidos por la reina Isabel II. ¿Qué tiene democrático eso? Permítame decirles. ¿Qué tiene democrático que una reina, de manera autoritaria, elija a los representantes de los gobernadores de cada país del territorio ultramar? No vemos ningún tipo de democracia en esto. Toman tan palabra linda que es la democracia. Entonces, para analizar, tiene representación política. Representación política fue un punto de choque muy importante. Y vamos a ver qué pasó, qué planteaba la proposición y qué planteaba la oposición. La oposición, nosotros cuando le preguntamos cuál es la base de la democracia, dijo, es tener representación sustancial. Permítame decirles que están muy equivocados. Las bases, no gracias, las bases de la democracia no es tener representación sustancial, es tener representación al menos, es tener una persona en el Parlamento, es que se pueda escuchar su voz y sus intereses, no es que tengan una mayoría en un Congreso. Eso no es la base de la democracia. La base de la democracia, precisamente, como bien expliqué antes, es tener una sola voz, Señor. aunque sea una sola voz, pero por lo menos tiene algo para explicar. No, gracias. Luego, nosotros como proposición planteamos incluirlos como regiones para que tengan un porcentaje en cualquier tipo de elecciones, etc. Como bien planteamos ejemplos que nunca fueron derrocados, como fue, no gracias, como Islas Turcas y Caicos, que se independizaron como ellos plantearían y luego volvieron bajo el reinado de Inglaterra, de Reino Unido. Entonces, ¿cómo no dejarlos, anexarlos como regiones, ya que ellos quieren participar del Reino Unido, no quieren participar de la independencia? Y también otro ejemplo que dimos fue como la isla de Guam eran gente, eran pobladores, eran personas ex soldados de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas personas dieron la vida por el país Estados Unidos de América. ¿Y cómo le responde Estados Unidos de América? ¿Cómo le responde? Sin dejarle opción al voto, sin dejarle opción de representar su política, de representar sus deseos democráticos. Es decir, los silencia prácticamente. Luego hablamos de beneficio y explotación a lo largo del debate, el segundo punto de choque.
es beneficioso, como bien demostré al principio, es beneficioso, totalmente beneficioso para ambas partes, ya que el país administrador podría tener un mejor control sobre sus tierras, y a su vez, el reino administrador, la administración, podría establecer, dándole opciones a las personas. Sí, por favor. En una balanza, tú dejas que ellos tengan solo una persona en el Parlamento y por el otro lado dejas que ellos entren a tu territorio y hagan lo que quieran porque no se van a poder adaptar. Muchas gracias. ¿Cómo que territorio? Estamos hablando que si lo incorporamos como regiones, estas personas, por más que sean diferentes, diferentes lugares, como nosotros bien planteamos, son de la misma nacionalidad, del mismo país. Como bien planteamos, acabo de explicarlo hace 30 segundos, de las Islas Tuclas y Caicos. Se independizaron para luego volver al Reino Unido. ¿Cómo explicamos esto? Porque ellos plantean que ser independiente o estar en el status quo actual no es beneficioso. Beneficioso sería incluirlos como regiones al Estado administrador. Sería incluirlos para que tengan un derecho a voto, un derecho democrático y cualquier otro tipo de participación. Y luego estuvimos hablando del status quo. ¿El status quo es beneficioso actualmente? Según el tercer orador, dijo que el status quo no es perfecto, que no funciona. Ellos admiten que no funciona, pero que así lo prefieren. ¿Cómo vamos a preferir algo que no funciona cómo vamos a preferir algo que no funciona a algo que nunca fuimos atacados en nuestro plan de acción? Nuestro plan de acción sí funciona, hemos demostrado por qué funciona. Ellos plantean que se quedarían con algo que no funciona por sobre algo que funciona. Y luego, para finalizar, me gustaría cerrar con una frase que nos ha acompañado a lo largo del debate. Una frase del candidato por presidente de Estados Unidos, pero que en realidad tiene una gran coherencia en lo que dice. No podemos defender el status quo como ellos plantean, algo malo que no está funcionando, pero ellos quieren seguir así. No podemos defender el status quo. Si el status quo ya está quebrado, esto no funcionará. Por estos motivos y todas estas razones, creemos que esta moción debe prevalecer y basta más. Muchas gracias. Damas y caballeros, por favor, dejemos de lado toda esta utopía y centrémonos en lo que de verdad está sucediendo. Porque el plan de acción del lado de la proposición son 5 pasos mágicos, constitución y derechos humanos que siempre se van a respetar y no creemos que ese sea el caso. Así que permítame presentarles los 3 puntos de contención que nosotros, el lado de la oposición, tenemos, que es, número 1, la explotación de derechos, número 2, el beneficio social y número 3, los conflictos internacionales, todos a base de unir a estos territorios de ultramar con esos estados. Pero primero voy a pasar a explicar el punto de la explotación de derechos. Porque, número 1, el lado de la proposición mencionó que una persona iba a ir a representar a este territorio muy pequeño en un parlamento de, digamos, 150 personas, como dio un número al azar el lado de la proposición. Ahora creemos que, si ese fuese el caso, imaginen que una persona, representando a una porción tan pequeña de territorio, vaya a decir, nosotros deseamos esto porque nuestra población lo necesita. Realmente estamos considerando que las otras 150 personas del Parlamento van a tomar una decisión que solo beneficie a un pedazo tan pequeño de territorio en vez de una decisión que va a beneficiar finalmente a la mayor parte del Estado. No, gracias. Nosotros creemos que ese no va a ser el caso. Y finalmente, número 1, ninguna persona tendría voz en el Parlamento de este territorio tan pequeño porque no les importaría el territorio, lo usarían simplemente para explotar más recursos. Pero número 2, estamos bajo el punto de distintos intereses y lo mencionamos en este lado. Y fue que el hecho que, por ejemplo, Samoa Americana podría tener distintos intereses que Iowa. Por lo tanto, en un parlamento, ¿qué valdría más? ¿El voto de un estado que en realidad está incluido en todo el país? ¿O de una isla muy pequeña que está muy lejos, que finalmente, no gracias, que finalmente lo que el pueblo quiere no está siendo transmitido directamente o ni siquiera se escucha? Habiendo dicho esto, nosotros creemos que lo que ustedes están proponiendo es una utopía representativa y humanitaria en el que la Constitución siempre se va a respetar en unas islas tan pequeñas que rara vez escuchamos, y número 2, que los derechos humanos siempre se respetan en estos lugares. No, pero nosotros creemos que lo que va a suceder en estos lugares específicos, a causa de simplemente asociarlos a los estados y permitir que todas estas leyes se permitan, va a ser explotación de tanto recursos como de las mismas personas, como dimos el ejemplo de la fracturación hidráulica. Pues si en un estado se permite, no gracias, se permiten todas estas políticas, ¿por qué no simplemente llevar a todas las compañías multinacionales a estos pequeños lugares, parte del estado, y explotar todo el territorio? Finalmente estamos hablando de territorios en los que posiblemente se podría explotar más estos recursos que los otros, cambiando así las políticas y simplemente tratando esos pequeños territorios como centros de explotación. Pero ustedes están en desacuerdo. Obviamente, estamos hablando de actividades como la fracturación hidráulica.
en la región de Winchester del Reino Unido practican energía eólica. ¿Ya vamos a llevar toda esa energía eólica a Malvinas? No. Creo que entendí el punto, muchas gracias. Ahora, porque practiquen en un lugar específico de un estado energía eólica no significa que mágicamente vamos a cambiar la energía eólica a todos los estados. Eso no es el caso. El hecho que en un pequeño estado practiquen energía eólica no implica que todo el país va a cambiar a energía eólica y ese es un aspecto muy utópico. Ese no es el caso, no tiene nada que ver en relación al punto de cómo estos pequeños territorios de ultramar se van a unir y finalmente no tiene ningún impacto positivo lo que usted acaba de mencionar para estos mismos territorios. No, gracias. Siguiendo con esto, después pasamos al punto de beneficio social, y es el que más nos importa porque, de acuerdo al lado de la proposición, ellos están velando más por los derechos de estas personas y nosotros estamos en total desacuerdo. Número uno, los territorios actualmente de ultramar, no gracias, los territorios actualmente de ultramar ganan más beneficios simplemente por el hecho de ser territorios de ultramar. El hecho de ser territorios de ultramar les brinda, número uno, el hecho de dinero a un estado que no necesariamente le pertenece a ese territorio, pero que finalmente es mantenido, por lo tanto es perfecto para estos territorios poder simplemente ser estables a costo de otro. No, gracias. Y creemos que en el status quo, estos territorios de ultramar ya se han adaptado a recibir este beneficio de los estados sin el costo de tener que ser parte de estos mismos y tener todas las partes de las políticas. Por lo tanto, no gracias. No creemos que el status quo sea urgente ni esté quebrantado por el hecho que necesiten una ayuda de un estado exterior. Podemos ver que actualmente los territorios de ultramar ya están recibiendo los beneficios y ya se están adaptando a esto. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de juntarlos al Estado. Pero siguiendo con eso, mencionamos el punto de la economía estable. Y es que actualmente no vemos en las noticias que las Malvinas estén muriendo de hambre y tengan un montón de problemas socioeconómicos. No, gracias. Nosotros no vemos eso actualmente en las noticias. Por lo tanto, si ya vemos que los territorios de ultramar son estables económicamente por sí y ya son mantenidos y tienen tantos beneficios, ¿cuál es la necesidad de adaptarlos y unirlos, no gracias, a estos estados en los cuales se van a ser explotados a fin de cuentas? Siendo con eso, ustedes mencionaron el hecho que velan por ellos, pero nunca a lo largo de todo su caso han dado un análisis de cómo es que velan por ellos. Mencionaron los puntos de los 5 pasos y solo los mencionaron. Nunca recibimos un análisis de cómo es que específicamente están velando por todas estas personas. Solo dijeron que, uy, es un estado muy grande, este es un pequeño pedazo de territorio, así que vamos a unirlo y finalmente todo se va a arreglar. Finalmente es Inglaterra quien lo está manejando, ¿no? No, gracias. No queremos que ese sea el caso. Nunca dieron un análisis específico en cómo es que unir a este pequeño territorio con un estado tan grande iba a brindar tantos beneficios o incluso más de los que ya hay actualmente para estos territorios de ultramar que prefieren permanecer como territorios de ultramar para recibir estos beneficios. No, gracias. Pero siguiendo con eso, también les pedimos la aclaración de los 5 pasos, porque por más de ser ligeramente mencionados a lo largo del primer orador, no escuchamos más de eso y simplemente fue todo. Fue un modelo utópico que desapareció a la mitad del primer orador y no escuchamos más. No escuchamos, no gracias. No escuchamos dónde es que se van a aplicar estos 5 pasos, ni cómo es que se iba a aplicar la Constitución en un lugar tan pequeño que probablemente ni se respete, porque considerando que la Constitución es un libro de reglas, listo. Así que, siguiendo con su modelo, no analizaron en ningún momento cómo es que esto da un impacto positivo hacia esta población muy pequeña. No mencionaron cómo es que iban a cambiar todo el sistema democrático y lo iban a pasar para allá. O sea, una Constitución, no gracias, sea una monarquía constitucional o una democracia, o incluso podría ser un comunismo. Entonces no entendemos cómo es que ustedes iban a implementar todo este modelo utópico en estos pequeños territorios y simplemente unirlos. Pero finalmente, ustedes concedieron que hay autoridades. Y eso fue el punto decisivo para nosotros. Pues ustedes mencionaron una cita del, creo que era vicegobernador de las Malvinas. Por lo tanto, si hay autoridades, implica que hay un autogobierno. Ustedes están simplemente dando cuotas del vicegobernador de las Malvinas que dice, no, en realidad no estamos siendo un autogobierno, en realidad no, es simplemente, eso no es el caso. Actualmente, si ya hay autoridades que están velando por gobernar estos pequeños territorios, los territorios de ultramar ya se ultragobiernan. Por lo tanto, ya hemos probado que reciben beneficios, ya hemos probado que no hay necesidad de unirlos a estos estados, ya hemos probado que sí se autogobiernan porque tienen autoridades. ¿Cuál es el siguiente punto? Conflictos internacionales. Pues estamos de acuerdo, pero ambos lados, en que estos territorios de ultramar son reclamados por 2 países.
como es el caso de Gibraltar, que es reclamado por tanto Reino Unido como España, o es el caso de las Malvinas, que es reclamado por Reino Unido o Argentina, como es el caso de Ceuta y Melilla, que es reclamado por España y Marruecos. Por lo tanto, no sabemos cómo es que ustedes van a simplemente otorgar estos pedazos, estos territorios de ultramar, a los países de una manera al azar. Tampoco dieron ningún análisis sobre cómo es que iba a ser la división. Por lo tanto, ahí caen los tres puntos fundamentales, que fue cómo es que van a haber conflictos internacionales por parte de su lado, no va a haber ningún impacto positivo y finalmente va a haber una violación de derechos masiva. Muchas gracias. En este debate hemos presenciado cómo se ha usado la democracia para un fin injustificado. Definitivamente el equipo de Argentina, todos sus argumentos se han basado en la integridad, en la naturaleza de la democracia y cómo la democracia al integrar estos territorios de ultramar al país sería apoyada, sería fomentada. Algo que nosotros hemos desmentido a lo largo del caso. Y es que consideramos que, en primer lugar, ellos han dejado de responder dos puntos fundamentales. El primero, no han respondido con eficiencia el punto acerca de los conflictos internacionales y cómo los países de la comunidad internacional se van a resentir porque existen diversas disputas sobre estos territorios que ellos pretenden integrar. Y en segundo lugar, les faltó esto que les pedimos durante el pleno debate, que es este análisis entre costos y beneficios de su política, algo que lo han dejado completamente relegado y han solamente enfocado en los beneficios que esta traería. Pero vamos entonces a analizar los dos puntos fundamentales de este debate. El primero acerca de la democracia y el segundo el impacto social de su propuesta. Empecemos entonces con la democracia. Ellos dijeron que los derechos se van a respetar cuando el territorio de ultramar sea integrado a este país del cual dependen, ya que habrá representación. Dijeron que la representación iba a ser efectiva porque iban a tener voz, iban a tener voto. Pero nosotros les respondimos durante todos nuestros discursos que esta voz y voto que ellos defienden no es suficiente para resolver los problemas que ellos atacan, que ellos se quejan, que ellos piensan que son completamente dramáticos. Y es que además consideramos que esto es algo completamente simbólico e irrelevante. El hecho de que solamente un parlamentario de cientos de parlamentarios dentro del Poder Legislativo Nacional esté representando un territorio de ultramar, lo consideramos como una medida puramente simbólica y que no tiene ningún efecto tangible a favor de los territorios. Luego mencionaron que porque la Constitución dice esto, entonces el gobierno tiene que hacer esto. Y nosotros también contestamos que esto es un análisis muy abstracto y que no puede ser aplicado en la realidad por parte de Argentina. Segundo punto de refutación, acerca del impacto social. De hecho, todo el debate, o a partir del segundo discurso de Argentina, comenzaron a hablar de una serie de beneficios supuestos, de beneficios aparentes que iban a causar desde la integración del territorio de ultramar a este país. Pero nosotros les respondimos claramente que en este caso están cambiando una situación que ya es estable en la gran mayoría de territorios de ultramar. Consideramos que definitivamente hay problemas, es cierto, como en todo territorio, pero hay una tendencia a solucionarlos. Creemos que los países que gestionan y administran estos territorios de ultramar están haciendo un esfuerzo por solucionar estos problemas y que la capacidad de autogobernarse de estos territorios también es sumamente eficiente, ya que ellos mismos pueden mantenerse en una situación estable, con una ayuda obviamente de estos países del cual dependen, pero que en el status quo vemos cómo los países sobre estos territorios de ultramar sobreviven y consideramos que sería totalmente negligente hacer que estos se anexen al país principal. Luego siguieron dando más ejemplos nebulosos, sin ningún análisis concreto y sin ningún efecto tangible. Y nosotros, por nuestra parte, hablamos acerca de cómo esta política estaría fomentando el neoimperialismo y cómo esta política está basada en principios de colonización, ya que los territorios estarían anexando a países que han sido los colonizadores de esos territorios y estos territorios volverían a ser subordinados a estos países. Y es por estas razones que rogamos que se opongan a esta moción temiblemente dramática.
La democracia es representación significativa. La Constitución es el librito con reglas que no sirve porque es un librito con reglas y es utópico. Hoy, para la oposición, la democracia murió. Pero no. Muy buenas tardes, damas y caballeros, una vez más. Como orador del discurso de réplica del honorable gobierno, he dividido mi discurso en 5 puntos: representación, identidad, autonomía, beneficios y neoimperialismo. Pasando al primer punto, representación. Nosotros, la proposición, hablamos de la importancia de la democracia, que la democracia se basa en que todos tengan una voz, que todos sean representados, y que poco a poco todo el pueblo se ve representado, que todos en definitiva son una voz. Hablamos de Guam, de cómo 1/8 de su población son veteranos y aún así no pueden decidir ni votar cuando hay un congreso que los manda a la guerra, cuando dan su vida por ese país. La importancia de tener voz y cómo está reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos, algo que la oposición nunca refutó. Dijeron que la representación no importa y que son pocos simplemente. Tampoco reconocieron nunca el tema de que estén en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, aún así con el status quo que tienen. Y tampoco, finalmente, cuando les dijeron esto de que son pocos, no importan, la proposición les dijo, bueno, el Senado de que son 2, la idea de que todos los estados tienen la misma representación sin importar su población, nunca lo respondieron. Y nosotros ahí refutamos la idea de que son pocos y no van a tener importancia ni voz. El tema de la identidad. La oposición dijo que eran distintas realidades y distintas situaciones. Pero después, cuando la proposición les dijo, bueno, pero en todos los países hay distintas realidades y situaciones, Gales y Escocia tienen distintas identidades y situaciones y están en el mismo país. La oposición dijo, la identidad no importa, no hablamos de eso. Entonces nunca nos quedó claro qué era la refutación de la oposición al respecto. Después, en autonomía. La oposición estaba preocupada por el hecho de que perderían autonomía, cuando la proposición claramente presentó al principio que el caso de Francia, en el que los departamentos que están integrados dictaban sus propias leyes, mientras que los territorios que no están integrados deben aceptar las leyes que emana el Parlamento francés y debe aceptar lo que diga una autoridad designada. Después, el tema de los beneficios. La proposición dijo claramente, como en el caso de los paraísos fiscales, que eran usados por los países madres como modo del dinero sucio del narcotráfico, la trata de personas, y siendo que los países madres tenían leyes muy estrictas y que al incorporarse iban a tener que acoplarse a estas leyes tan estrictas que prohibían esta falta de control. La oposición nunca refutó esto más que decir hay esos bancos, pero nunca lo refutaron y desconocieron las bases de los paraísos fiscales. Y finalmente la oposición trajo el tema del neoimperialismo, de las conquistas y del colonialismo de todas estas potencias. Pero ellos mismos, la oposición misma, había reconocido previamente que la independencia no era una opción, o al menos nunca lo dijeron, y que el status quo actual estaba dañado. Y finalmente, ya pasando de esos 5 puntos, el mecanismo que fue un punto que nunca refutaron hasta el tercer orador, que no nos dieron tiempo después de que el tercer orador nos dijo para defendernos, porque lo trajo recién en el tercer discurso. Sin embargo, la proposición había dicho previamente, en el primer orador, que había funcionado en los distintos territorios de Francia, de ultramar, como ser la Guayana francesa. Entonces, por todas estas razones, porque la oposición reconoció que el status quo está dañado, que la situación de los territorios de ultramar es preocupante, y porque no podemos defender el status quo si el status quo está quebrado, como reconoce uno de los candidatos,